¿Te imaginas ser el hombre más sabio, rico y poderoso de tu tiempo, pero terminar cayendo por tus propias debilidades? Esta es la historia de Salomón, un rey que comenzó su reinado con el favor de Dios, pero cuya vida tomó un rumbo trágico debido a sus decisiones. A lo largo de este relato conocerás cómo obtuvo el don de la sabiduría, cómo usó ese don para asombrar al mundo y cómo finalmente su corazón se desvió del camino correcto. Quédate hasta el final, porque la historia de Salomón nos deja una poderosa lección sobre la vida, el poder y el arrepentimiento. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campana para no perderte nuestras próximas historias. Salomón fue el hijo del rey David y Betsabé. Su nacimiento estuvo marcado por un contexto complejo y políticamente delicado. David había cometido adulterio con Betsabé, quien en ese entonces era la esposa de Urías, uno de los soldados más leales del rey. Como consecuencia de esta acción, Dios envió al profeta Natán a reprender a David, advirtiéndole que su casa estaría siempre llena de conflictos. Sin embargo, a pesar del pecado de David, Dios mostró misericordia y permitió que, tras la muerte del primer hijo que tuvieron, naciera Salomón, quien fue amado por el Señor desde su nacimiento. Desde temprana edad, Salomón fue criado en un ambiente donde la fe en Dios y la sabiduría eran valores fundamentales. Su educación fue cuidadosamente supervisada por el propio David, quien veía en su hijo un futuro heredero capaz de continuar su legado y gobernar con justicia. Además de su formación espiritual, Salomón también fue instruido en política, diplomacia y estrategias militares, lo que le dio una sólida base para enfrentar los desafíos que le esperaban como rey. En los últimos días de su vida, David, consciente de las tensiones internas que podían surgir tras su muerte, proclamó oficialmente a Salomón como su sucesor, asegurándose de que su elección fuera aceptada por el pueblo y las principales figuras del reino. Sin embargo, no todos estaban de acuerdo con esta decisión. Adonías, uno de los hijos mayores de David, intentó usurpar el trono con el apoyo de algunos líderes influyentes. La situación fue resuelta gracias a la intervención del profeta Natán y de Betsabé, quienes informaron a David de las intenciones de Adonías. Como resultado, David reafirmó su decisión de que Salomón fuera el próximo rey. Una vez en el trono, Salomón demostró ser un líder astuto y decidido. Una de sus primeras acciones como rey fue consolidar su poder eliminando cualquier amenaza potencial. Ordenó la ejecución de Adonías y de otros conspiradores que podían poner en peligro la estabilidad del reino. Estas acciones, aunque duras, fueron necesarias para asegurar la paz y el orden en Israel. Con el reino unificado bajo su liderazgo, Salomón comenzó a enfocarse en el desarrollo de Israel. Estableció alianzas estratégicas con otros reinos mediante matrimonios políticos, siendo el más notable su matrimonio con la hija del faraón de Egipto. Estas alianzas no solo fortalecieron la posición de Israel en la región, sino que también permitieron un auge económico sin precedentes. Bajo el gobierno de Salomón, Israel vivió una época de prosperidad y esplendor. El comercio floreció y las arcas del reino se llenaron gracias a los tributos y a las actividades comerciales con otros países. Salomón también emprendió importantes proyectos de construcción, siendo el más destacado el Templo de Jerusalén, conocido como el primer templo. Este templo se convirtió en el centro espiritual de Israel y en un símbolo de la alianza entre Dios y su pueblo. La construcción del templo fue un proyecto monumental que requirió años de trabajo y la colaboración de miles de obreros. Salomón empleó los mejores materiales, como cedro del Líbano y oro puro, para asegurar que el templo fuera digno de la presencia de Dios. Según el relato bíblico, cuando el templo fue terminado, Salomón celebró una gran ceremonia de dedicación, durante la cual oró a Dios y pidió que siempre escuchara las oraciones de aquellos que se volvieran hacia el templo en busca de ayuda. El ascenso de Salomón al trono y los primeros años de su reinado representan un periodo de estabilidad, crecimiento y fe en Israel. Su sabiduría, combinada con su habilidad política, le permitió consolidar su posición como uno de los reyes más grandes de la historia bíblica. Sin embargo, como veremos más adelante, incluso el hombre más sabio puede ser vulnerable a las tentaciones y cometer errores que tendrán graves consecuencias. Una de las historias más memorables de Salomón es el sueño en el que Dios se le aparece una noche en Gabaón, mientras Salomón ofrecía sacrificios. Dios le dijo: "Pide lo que quieras que yo te dé". Esta oferta divina era una prueba de la intención del joven rey y de lo que realmente valoraba en su corazón. Salomón,
en lugar de pedir riquezas, poder o una larga vida, respondió con humildad: Tú has mostrado gran bondad hacia mi padre David, y ahora has hecho a tu siervo rey en lugar de él. Pero soy un niño pequeño y no sé cómo gobernar. Concede a tu siervo un corazón comprensivo para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Esta petición complació profundamente a Dios, quien no solo le concedió la sabiduría que pidió, sino también riquezas y honor, prometiendo que, si seguía sus caminos, también le daría una larga vida. Al despertar del sueño, Salomón regresó a Jerusalén y ofreció sacrificios delante del Arca de la Alianza, reafirmando su compromiso con Dios. La sabiduría de Salomón no tardó en hacerse evidente. Pronto comenzó a resolver conflictos con una claridad y justicia que asombraban a todos. Los relatos bíblicos cuentan que Salomón poseía una inteligencia fuera de lo común, capaz de entender los misterios de la naturaleza, la conducta humana y los principios del gobierno justo. Su fama creció rápidamente, atrayendo la atención de reyes y reinas de tierras lejanas, que acudían para escuchar sus sabias palabras. Un aspecto notable de la sabiduría de Salomón es su legado literario. Se le atribuyen 3 libros importantes de la Biblia: Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. El libro de Proverbios es una recopilación de enseñanzas prácticas sobre la vida, el comportamiento y la moralidad. Eclesiastés, por otro lado, es una profunda reflexión filosófica sobre el sentido de la vida y la naturaleza efímera de las cosas terrenales. Finalmente, Cantar de los Cantares es un poema que celebra el amor en su forma más pura. El sueño de Salomón marcó un punto de inflexión en su vida. A partir de ese momento, su reinado se caracterizó por un periodo de gran prosperidad y paz. Sin embargo, también sembró las semillas de su futura decadencia, ya que las riquezas y el poder que le fueron concedidos se convertirían más adelante en una fuente de tentación que lo apartaría de Dios. Una de las pruebas más conocidas de la sabiduría de Salomón fue el juicio de las 2 mujeres que reclamaban ser la madre de un mismo niño. La historia cuenta que ambas mujeres vivían juntas y habían dado a luz recientemente. Una noche, una de ellas accidentalmente asfixió a su hijo mientras dormía. En su desesperación, intercambió al niño muerto con el de su compañera. Al despertar, la otra mujer se dio cuenta del engaño y llevó el caso ante el rey Salomón. El rey, tras escuchar a ambas, ordenó que trajeran una espada y propuso partir al niño en 2, dando una mitad a cada una. La verdadera madre, movida por el amor a su hijo, suplicó que le dieran el niño a la otra mujer para salvar su vida, mientras que la impostora estuvo de acuerdo con la decisión del rey. Salomón, al ver la reacción de ambas, declaró que la primera era la verdadera madre y le entregó al niño. Este juicio no solo demostró la sabiduría de Salomón, sino también su capacidad para entender la naturaleza humana y actuar con justicia. La noticia de este juicio se extendió por todo Israel, consolidando la imagen de Salomón como un rey sabio y justo. Pero esta no fue la única ocasión en la que Salomón demostró su sabiduría en acción. Se cuenta que, durante su reinado, también estableció un sistema judicial eficiente que ayudaba a resolver conflictos rápidamente y de manera justa. Se rodeó de consejeros sabios y administradores competentes, quienes ayudaron a mantener el orden y la prosperidad en el reino. Otro ejemplo de su sabiduría fue su capacidad para negociar tratados y alianzas. Salomón comprendía que la paz y la estabilidad del reino dependían de mantener buenas relaciones con los reinos vecinos. Gracias a su diplomacia y a su fama como gobernante sabio, logró evitar conflictos y aseguró la estabilidad de Israel durante gran parte de su reinado. Además, Salomón mostró una gran capacidad para organizar y llevar a cabo proyectos de gran envergadura, como la construcción de ciudades fortificadas y rutas comerciales. Estas obras no solo fortalecieron el reino, sino que también contribuyeron al crecimiento económico y a la seguridad de Israel. La visita de la reina de Saba es otro episodio que destaca la sabiduría y el prestigio de Salomón. La reina, intrigada por la fama del rey, viajó desde su lejana tierra para poner a prueba su sabiduría. Al llegar, quedó maravillada por la sabiduría de Salomón y por el esplendor de su reino. Tras escuchar sus respuestas a sus preguntas y ver la organización de su corte, la reina reconoció que la sabiduría de Salomón era incluso mayor de lo que había escuchado. Como muestra de respeto, le entregó grandes riquezas en oro, especias y piedras preciosas. Estos episodios muestran que la sabiduría de Salomón no era solo teórica, sino también práctica.
Sabía cómo aplicar su conocimiento para resolver problemas, administrar su reino y mantener la paz. Sin embargo, como veremos en la siguiente sección, ni siquiera la sabiduría más grande pudo proteger a Salomón de sus propias debilidades. Hacia el final de su vida, Salomón reflexionó sobre los errores que había cometido y el alejamiento de Dios que marcó sus últimos años como rey. Este periodo de introspección y arrepentimiento se refleja en el libro de Eclesiastés, una de las obras más profundas y filosóficas de la Biblia. En él, Salomón plasma su experiencia de vida, advirtiendo que todas las riquezas, los placeres y el poder son vanidad si no se tiene a Dios en el centro de la existencia. Las palabras iniciales de Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad, resumen el sentimiento de vacío que experimentó Salomón tras haberse apartado de Dios. A lo largo de sus capítulos, el libro explora la búsqueda de sentido en la vida a través del conocimiento, el trabajo y los placeres, concluyendo que la verdadera satisfacción solo se encuentra en temer a Dios y obedecer sus mandamientos. Salomón reconoce en Eclesiastés que, a pesar de haberlo tenido todo, se sintió insatisfecho y perdido. Esta obra es una poderosa advertencia para futuras generaciones sobre los peligros de alejarse del camino divino y buscar la realización en cosas pasajeras. Aunque el relato bíblico no menciona explícitamente cómo terminó la vida de Salomón, su legado final quedó marcado por este arrepentimiento tardío. Su historia es una mezcla de grandeza y tragedia, de sabiduría y debilidad, que nos deja importantes lecciones sobre la humildad, la obediencia y la necesidad de mantenernos firmes en la fe, incluso en medio de la abundancia. Si quieres aprender a estudiar la Biblia de manera creativa y divertida, te invitamos a ver el primer comentario fijado, donde encontrarás toda la información sobre nuestro curso de Bible Journaling. No te lo pierdas.